rápidamente el ejercicio desde cero para que ustedes también tengan la oportunidad de repasar. Entonces, listo. Aquí vamos a asesor.usura.com, ingresamos al asistente virtual. En asistente virtual buscamos la pestaña asistente virtual, herramientas, suscripción automática, cumplimiento. Listo. En operaciones seleccionamos expedición de pólizas y vamos a ingresar al tipo de póliza. Tipo de póliza según la especificación de la licitación, que es a favor del municipio de Ciénaga, sería a favor de entidades estatales. Ahí hay algo que deben de tener muy presente, y es cuando la seriedad la solicita una entidad del Estado, obviamente va a ser a favor de entidades estatales. Listo, para que lo tengan muy presente. Cuando lo pide una arquitectura y concreto, un con concreto, sabemos que es a favor de entidades particulares, porque también ellos también abren pliegos de licitación. Pasa con el Éxito y varias empresas grandes. Listo, por aquí vamos a encontrar entonces el número de contrato. El valor del contrato serían 235.68. Suministro, equipos, negocios, mediana y pequeña empresa. Listo, entonces por aquí vamos a colocar el NID de nuestro cliente y vamos a consultar el cúmulo y el cupo vigente del cliente. Listo. Desea consultar la información de cupo y cúmulo para la fianzado, le damos a aceptar. Entonces aquí vemos el cupo comprometido nuevamente, 41 millones de cupo comprometido y 122 de cupo reservado. Entonces tenemos 163 millones, 164 millones comprometido y actualmente el cliente tiene 481. Quiere decir que tiene 320 millones disponibles para expedir negocios de cumplimiento o seriedades de la oferta. Perfecto. Entonces, ¿qué deben de tener muy presente? Por eso estas garantías futuras que vimos en la pestaña de la parte de abajo, cuando el pliego de condiciones, cuando el pliego de condiciones no es adjudicado, es bueno que nos envíen el acta de adjudicación donde conste que nuestro cliente no fue seleccionado, y este cúmulo lo deberíamos de ir liberando poco a poco. Entonces, estar muy presentes con las actas de no adjudicación para ir también bajando este cupo y el cliente pueda seguir expidiendo pólizas de cumplimiento con nosotros. Listo. ¿Hay alguna duda hasta acá? Sí, Yes. ¿No hay dudas? Juli, sí. Sí. Retomando lo que al inicio comentaste Sí. sobre la seriedad de oferta, el deber ser es que la póliza, una vez adjudicado el contrato, Sí. se realice a través de la misma compañía que lo otorgó, lo emitió. Sí. Si por X o Y motivo el cliente lo llegase a hacer, nos contacta, hizo la seriedad en otra compañía, vea, necesito este contrato para emisión de póliza, ignoramos totalmente pues la adjudicación del mismo al participar como oferente en determinado pliego, se puede hacer sin ningún problema. Pues el deber ser sería lo otro, lo más sano, pero es posible o no habría problema pues por eso. Pues éticamente yo entre compañías no sería bien visto. ¿Qué pasa ahí? Si a nosotros nos llega un contrato, pero no sabemos que tiene licitación previa y nosotros lo vamos a emitir, no habría ningún problema, porque todos sabemos que en las entidades estatales hay contratación directa o contratación a dedo que llaman, y no requiere de una licitación previa o no requieren presentar una garantía previa, entonces no habría como ningún problema. Pero si hay una seriedad y nosotros lo admitimos, no sería bien visto entre compañías. Entre compañías se respetan mucho ese tema cuando dan las pólizas de seriedad de la oferta. Nos hemos dado cuenta con
con Estado y Mundial sobre todo, que recogen lo que muchas veces nosotros no expedimos. Y es decir, si la póliza las pidió Suramericana, Suramericana expide su contrato. Pero ellos mismos también devuelven los clientes cuando hacen ese proceso así. Listo, para que lo tengamos muy presente también. Entonces, aquí vamos a poner asegurado y beneficiario. En el pliego de condiciones, muchas veces no encontramos por ninguna parte el NID, ¿cierto? Hay que ser recursivos. Y ser recursivos es, mira que por aquí lo encontramos, este de Ciénaga Magdalena lo encontramos aquí en la parte superior, y ya lo que ustedes deben de hacer si no lo encuentran en el pliego de condiciones es buscarlo en Google. O en Google, si nos vamos a la realidad, todo lo sabe, todo lo tiene ahí. Entonces, NID, municipio de Ciénaga. Ciénaga Magdalena. Entonces, por aquí lo encontramos. Para que lo tengan muy presente. Si no está en el pliego de condiciones, lo podemos encontrar en Google. Listo. Ya no sino que le debemos copiar. El beneficiario no existe en base de datos. Esperemos a ver que no nos vaya a haber quedado aquí. Juli, ahí se cargaría totalmente con dígito de verificación. Con dígito de verificación. Siempre es con dígito de verificación, obviamente sin puntos ni guiones, nada. Los 10 números del NID, incluyendo dígito de verificación. Entonces, si vemos aquí, el NID aquí está malo, 435. Aquí el NID está, por ejemplo, el dígito de verificación está ya incluido en el cuerpo del NID. Entonces, por eso estaba apareciendo en vez de 10 dígitos, 11 dígitos. ¿Listo? En teoría, esto aquí no les debería de aparecer a ustedes, les debería aparecer el código de intermediación de ustedes. No sé por qué apareció en blanco, pero si les llega a aparecer en algún momento, obviamente es digitar el dígito el código de intermediación y ya les aparece como tal la información. Pero en condiciones generales no debe de aparecer, debe de aparecer el código de ustedes en blanco. Hasta ahí vamos bien. Entonces vemos negocios estatales, el pliego de condiciones, presupuesto, el tipo de contrato, el subtipo de contrato, la información del tomador y afianzado y el asegurado y beneficiario, que es la entidad contratante. Entonces, ¿qué nos falta identificar en el pliego de condiciones? Recuerden que el pliego de condiciones y las licitaciones normalmente tienen una fecha de cierre. Entonces, ¿cómo identificamos nosotros la fecha de cierre? Buscamos el cronograma del proceso y vamos a buscar cuándo fue la fecha de cierre de este proceso de licitación. Entonces, Julián, ¿cómo podemos identificar la fecha de cierre? La fecha de cierre muchas veces la encontramos de esta manera: presentación de las ofertas y diligencia de cierre, o plazo máximo para presentar propuestas, y la colocan el día y la hora. Entonces, en este caso, este pliego de condiciones en términos generales no lo podemos hacer hoy 22 de diciembre. ¿Por qué? Porque ya cerró el día de ayer y nosotros no podemos hacer seriedades retroactivas. Es más, para efectos del ejercicio, esto se me presta mucho para colocarlo con fecha del 21. Coloquémosle a esto, espera un segundito. Como esto es la licitación o la seriedad de la oferta, vamos a buscar la vigencia de la seriedad de la oferta. La vigencia de la seriedad de la oferta de esta son 120 días. Lo colocamos aquí en la vigencia de las coberturas. Seleccionamos la seriedad de la oferta y vamos a colocar el porcentaje, la cuantía por la cual exigen el monto de la seriedad, que es el 10%. Y 120 días de la licitación. Les voy a dar un tip que ojalá lo adopten en caso de que tengan una licitación. Y ustedes se han dado cuenta que últimamente hemos tenido falencias en los sistemas.
y cuando se presentan falencias, les piden de pronto subsanar un pliego de condiciones, les piden de pronto subsanar una póliza por X o Y motivo, o sea, por vigencia, porque la fecha de cierre la corrieran. Nosotros siempre, en su mayoría, optamos por colocar aquí no 120 días, sino 10 días más, 130 días. ¿Para qué esos 10 días? Para que en caso de que la compañía no me tenga sistema, la vigencia de la póliza me logre cubrir los días que está pidiendo la entidad contratante. Entonces, en ese caso es decirle, no te la puedo modificar, pero si ves bien la vigencia, tiene 10 días más y está dentro de la vigencia de la garantía que ustedes tienen para, para cubrir, entonces ellos pueden seguir el rumbo normal, para que lo tengan muy presentes y espero les sirva también para cuando estén enfrentados a este tema de cumplimiento. Juli, Aquí, señor. ahora pues digamos que estás en eso, en el tema de la subsanación. Ujú. ¿Recuerdas lo que nos sucedió días pasados, sobre todo con las fuerzas militares, que ellos exigen colocar todo el texto largo? En este caso, ¿cómo podría ser o cómo se modificaría cuando estamos emitiendo la póliza? Muy bien. Es, esa pregunta, esa observación es muy buena porque mira que aquí tenemos una leyenda adicional. Entonces, si por ejemplo el municipio de Ciénaga nos obliga a colocar al departamento, aquí colocamos departamento, lo que vos querás, ¿sí me entendés? Aquí en esta leyenda adicional, departamento de Magdalena, por ejemplo. En esa leyenda adicional, En entonces, esa leyenda ¿saldría en adicional. el encabezado o saldría Eh, en texto? saldría en el encabezado. Lo que pasa es que muchas veces la policía, las fuerzas militares tienen una dirección y un montón de cosas que no logramos abarcar en este cuadro, o que sale cortico en la carátula de la póliza. Entonces, cuando eso pasa y el tema muy largo, lo colocamos en textos y aclaraciones, para que lo tengan también muy presente en ese tema. Aquí viene un tema, un poquito de carpintería. Un poquito de carpintería lo digo es porque esto no es un contrato, esto es una licitación y si el pliego de condiciones dice subasta inversa o selecciona abreviado o modalidad de subasta inversa, lo coloquemos. Cuando es una licitación, lo colocamos. Listo. Colocamos el objeto del contrato, que no nos falte obviamente. Listo. Ahí ya tenemos la primera parte solucionada y desarrollada. ¿Qué nos sigue? ¿Qué nos falta? Aquí le damos tarifar. Le dimos que la garantía vale 35.290. Y en parte toda falta revisar las garantías futuras. Entonces, ¿qué vamos a ir al pliego de condiciones? Buscar la opción de garantías. Hay pliegos que son fáciles de buscar, como hay otros pliegos que nos toca con el clic ir bajando y buscar las garantías, porque como es escaneado, entonces es muy difícil buscar las garantías manualmente. Listo. Por aquí encontramos cumplimiento, pago de salarios, calidad del servicio y devolución del pago anticipado. Si yo encuentro en un pliego de condiciones este panorama, no se podría emitir. Y no se podría emitir ¿por qué? Porque no tenemos garantías, el porcentaje de la garantía, el cumplimiento del contrato, que es el 20-30% máximo, pago de salario y prestaciones, que es del 10 al 30%, calidad del servicio, que es del 10 al 30%, si es entidades estatales, puede ir hasta el 50%, y la devolución del pago anticipado, que es una forma de también conocer el anticipo. Listo, pero por acá vamos bajando y encontramos buen manejo de anticipo y encontramos la especificación de las coberturas de cumplimiento. Por eso es bueno no pegarse de lo primero que veamos, sino que más abajo podemos ver los porcentajes de las garantías. Entonces, ¿dónde la vamos a ingresar? Entonces, si nosotros vamos a pedir esta garantía, por ejemplo,
Su perfil no tiene permisos para expedir pólizas de serie de la oferta retroactivamente. Aquí nos sale la primera alerta. No podemos hacer pólizas de seriedades retroactivamente. Ni nosotros ni la compañía, y eso no es bien visto por Superintendencia Financiera, eso puede acarrear sanciones. ¿Listo? Entonces aquí lo que podemos hacer para efectos del ejercicio es colocar la fecha inicial del 22. Entonces le vamos a dar expedir. Listo. Dice, la póliza tiene prima mínima, prima menor a la estipulada. Si desea aplicar la prima mínima, la pregunta que me hacía Margarita la semana pasada, que si nosotros podemos modificar la prima mínima, es sí. Si desea modificar el valor de la prima mínima, aplicar, presione cancelar y por aquí nos habilita la opción. Si nosotros le damos cancelar y le colocamos 150, por ejemplo, le damos actualizar, ya automáticamente él si no nos vuelve a traer la alerta de desear actualizar la prima mínima, nos va a tomar esta prima mínima masiva para que lo tengamos también presente. ¿Listo? Entonces, póliza asociada. Un segundito. Tin, tin, tin. Ahí nos lleva automáticamente, cuando lo voy a despedir, me lleva automáticamente a la otra pantalla donde debo de ingresar la información de las garantías futuras y el plazo del contrato. Pero nosotros, ¿qué hacemos en el plazo del contrato? Como es para efectos de una licitación, no lo tenemos muy en cuenta al momento de ingresar la información. ¿Cuándo lo tengo en cuenta? Cuando estoy analizando el pliego de condiciones y nos damos cuenta que el contrato dura 10 años, por ejemplo. No sería posible expedir porque nosotros por políticas de suscripción y por contrato de reaseguro únicamente podemos ir hasta 5 años de vigencia de un contrato. No podemos asegurar más de 5 años. Listo. Entonces, por aquí encontramos los porcentajes, buen manejo y correcta inversión del anticipo. Encontramos cumplimiento por el valor, cumplimiento del contrato, pago de salarios y prestaciones sociales. Cumplimiento, el pago, no la calidad del servicio. Por ejemplo, aquí no colocaron la calidad del servicio y aquí está. Entonces ahí colocamos lo que nos diga los textos, que es lo que tienen los porcentajes. ¿Listo? Entonces, buen manejo y correcta inversión del anticipo. Aquí también va a ser muy complicado porque nosotros no aseguramos el 100% del anticipo. ¿Qué vamos a hacer para sacar el anticipo o la forma de pago de una licitación? Es dirigirnos a la forma de pago. Bueno, aquí que coloqué 20% de cumplimiento y 8% de salarios y prestaciones sociales para que también se alineen con lo que acabo de ingresar. Entonces, forma de pago. O coloquemos pago, no sé, pago. Forma de pago. Aquí encontramos en la forma de pago el 50%. Está en condiciones normales para poder emitir la póliza de cumplimiento. Listo. Cuando supera el 50% no sería posible para que lo tengamos presente. Entonces, si el plazo del contrato está dentro de los términos normales, 3 meses, 4 meses, aquí vemos que son 15 días, plazo de ejecución 15 días, podemos iniciar la suscripción. Entonces en las garantías le colocamos una vigencia de un mes a todas y le damos grabar. Y aquí le damos aceptar, actualiza y ahí ya nos quedó en términos generales la póliza de seriedad almacenada y guardada correctamente. Listo. Aquí cerramos esta pestaña sin miedo, sin problemas y volvemos a la pestaña de cumplimiento. Esta es la pestaña de cumplimiento. Listo. Falta un último paso y que no se les puede olvidar ni se les puede pasar porque si no, si a nosotros no nos levanta control, se queda pendientes, pero por el requisito. Cuando hablamos de requisito es este pliego de condiciones.
Ustedes lo guardan en sus descargas, en una carpeta que tengan con el cliente. Yo he visto asesores que tienen una carpeta por cliente y colocan el pliego de condiciones o el contrato y lo colocan en requisitos, pues lo colocan en la carpeta y ya cuando vamos a adjuntarlo en requisitos, aquí vamos a requisitos y buscamos el ítem que le corresponda. Entonces estamos hablando de un pliego de condiciones. Aquí tenemos acuerdos, actas de suspensión, actas de terminación, actas de reinicio, contrato, un convenio, copia de la declaración de renta, todos los requisitos que nosotros solicitamos al momento de estudiar un proceso de contratación o un contrato. Entonces por aquí encontramos pliego de condiciones. Listo, pliego de condiciones y adjuntar documento. Entendido, examinar. Y el pliego definitivo. Aquí lo adjuntamos y le damos cargar. Listo. Los requisitos fueron actualizados correctamente. Es que tengo la duda de si me cargó o no me cargó. Vamos a requisitos vigentes y aquí lo encontramos. ¿Y quién lo archivó? El usuario delegado. Listo. Entonces aquí también es lo mismo, cerrar y tal caso le damos expedir. Para los que también quieran y requieran expedir el pagaré, cuando sepamos que el cliente no tiene el pagaré, el sistema nos da una opción de crear un pagaré y la mejor es pagaré abierto y que tengan obviamente los datos de representación legal. Vamos a ver si este nos los arroja. Entonces aquí tenemos toda la información del cliente, del contratista, bioanalítica. Y si requiere, por ejemplo, nosotros suministramos un codeudor para poder apalancar el cupo de un cliente, le colocamos aquí, desea incluir codeudor y le colocamos la cédula si es declaración de renta o el NID si es empresa. Listo. En este caso el cliente no requiere codeudor y le damos generar el pagaré. Listo. Entonces el pagaré ha sido registrado con éxito, presiona aceptar para cerrar la ventana, le damos a aceptar. Se debe emitir el pagaré. Si la póliza no requiere controles, se emite también derecho. Entonces, listo. El pagaré no salió. Nosotros tenemos un problema en este momento en generación de PDFs, perdón. Y vamos a darle aquí carátula. Y le vamos a dar certificado que sí. Entonces, mira, así se quedan todos los PDFs de las pólizas de cumplimiento en este momento. Esto es un problema general que se está presentando no solamente para ustedes como asesores delegados, sino como nosotros promotora y a sucursales. Cuando esto les pase, nos pueden enviar un correíto informando, por favor me regalas el PDF y nosotros inmediatamente veamos que solamente es un PDF, procedemos a imprimir el requisito o las pólizas y se las hacemos llegar para su tranquilidad. Pero esa es la forma de despedir, por ejemplo, una póliza de seriedad de la oferta. ¿Qué tan difícil o qué tan fácil es? Y quiero que abran sus micrófonos y me digan qué les pareció. Juli, pues uno lo ve, digamos, en el ejercicio como lo estás presentando, relativamente fácil. Lo que pasa es que todo esto es experiencia y a medida que uno va avanzando en la emisión de la póliza, pues es donde van a aparecer las dificultades o la misma facilidad como para uno continuar con el proceso. Yo pienso que esto es básicamente el día a día y estar trabajando en él para poder, pues, digamos, sacarlo adelante. Ahora, Juli, tengo una duda y es por decir algo. Cuando tenemos un cliente, aún no se va a llevar a cabo la emisión de las pólizas, pero se quiere habilitar o abrir cupo en la compañía. ¿Nosotros lo podemos hacer acá o esa información se la suministramos a ustedes para que hagan el cargue de la inscripción del cliente? Ustedes también tienen la oportunidad o la posibilidad de hacer el registro principal, sobre todo en NIT y razón social, si es posible. Es como una especie de SARLAP YOA.
ingresan la información, obviamente no es el SARLAF, pero es la información básica, le dan guardar. Si el sistema les genera errores porque el cliente sí existe definitivamente y quizás tiene en los NID el dígito de verificación malo, pero sí tienen la opción. Gracias, Jorge. Listo. ¿Alguien más? ¿Alguien más que quiera dar su punto de vista con la expedición de una póliza de seriedad? ¿Cómo les parece la herramienta? Para que pasemos a ver un contrato de cumplimiento y su póliza de responsabilidad civil derivada, que también es importante e indispensable que la veamos. ¿Quién da más? Nadie da más. Muy bien. Entonces, bueno, aquí ya vimos el primero, que es el pliego de condiciones, y vamos a ver un contrato de cumplimiento. Listo. Vamos a volver aquí a asistente virtual, herramientas, suscripción automática, cumplimiento. Yo porque opto por cerrar la pestaña de cumplimiento y volverla a abrir, porque ustedes como delegados, ustedes tienen falencias en el sistema y muchas veces en las conexiones como compañía, ¿cierto? Como oficina. Entonces a veces se les cae el internet y al momento de grabar o expedir se les queda pensando, se les queda pensando, se les queda pensando y no les asigna un número de solicitud, sino que se queda pensando y les toca volver a repetir el proceso. Eso es bueno que lo tengan presente para que le vamos refrescando el sistema. Más el asistente virtual a ustedes también se les cae mucho y es bueno que lo vamos refrescando cada que vamos a hacer un proceso nuevo de expedición de cumplimiento. Juli, me faltó alguna duda, creo que ya la habías mencionado, y es acerca de cuando uno hace todo el proceso, le da a emitir, Sí. me dijiste o reiteraste que cuando el cliente tiene varias pólizas, estas se emiten inmediatamente, otras, la mayoría cuando uno arranca con un cliente nuevo se va a control. Cuando es cliente nuevo, posiblemente si es riesgo estándar no se va a control. ¿Por qué? Porque en un riesgo estándar no va prestando servicios que tengan cumplimiento y calidad. De pronto por prima mínima. Hay muchos controles que levanta el sistema que no pueden ir como muy ligados de acuerdo al tipo de contrato, sino que ya son bobaditas. Pero a veces salen a veces salen eh, pues se genera autorización, como hay veces que no lleva. Eso ya es como subjetivo del sistema y a lo que el sistema esté de buen genio a veces. Porque Bueno, a veces en sale cuanto por prima mínima. Prima mínima no debería levantar control, ¿cierto? okay. Pero aún así salen controles por prima mínima. En cuanto al objeto, dada la emergencia manifiesta, Sí. digamos, la compañía se pronuncia con base a todas, digamos, a todas estas posturas que se tienen en cuanto a la contratación de algunos suministros específicos o no. Nosotros siempre vamos muy ligados a la experiencia del cliente Joa, ¿cierto? Nosotros nos llegaron en esta época de pandemia empresas constructoras suministrando millones de tapabocas. Empresas constructoras. Por eso es que las compañías de seguros prefirieron no dar en su mayoría pólizas de cumplimiento para estos objetos. Entonces, vamos muy ligados a la experiencia del cliente. Si el cliente ya tiene una trayectoria y sabe suministrar tapabocas y tiene cómo fabricarlos y tiene sustento de cómo cumplir, se le puede dar, por ejemplo. Pero si es una constructora que únicamente sabe ejecutar obras y va a suministrar tapabocas o guantes de nitril, lo que yo no sé qué, eso no sería posible darlo, listo. Algo que Listo, tenga que no, ver mucho con el objeto social de la empresa. no, eso está bien, inclusive, pues Suramericana es menos escéptica en esta suscripción, porque hay Ujú. otras compañías, y me ha pasado que aún y a pesar de la experiencia que tiene el cliente, no es considerado esto. Por ende, por ser emergencia manifiesta, inmediatamente dicen que no. Sí, total. Pero es muy buena, pues digamos, la oportunidad que tenemos en la compañía. Listo, muchachos, listo. Por aquí dice Fusión Seguros, es bastante fácil, es cuestión de cuidado en el proceso de emisión, por supuesto se debe tener claridad del ramo. Totalmente, inclusive la claridad muchas veces va en la lectura del contrato y si vamos a ver la herramienta que se va a suministrar, lo que pide para desglosar la información, si vamos al tipo de contrato, al subtipo de contrato, valor del contrato,
el número de contrato, contratista, contratante, las vigencias desde cuándo hasta cuándo, y ya las garantías que pide en caso de pliego de condiciones y las garantías futuras, o en caso de un contrato, sacar las garantías y las vigencias. ¿Qué les recomiendo yo para facilidad de ustedes y para manejo de ustedes? Nosotros ya somos muy automáticos, nosotros no necesitamos este cuadro cuando leemos un contrato, ¿cierto? Pero cuando yo le digo que es que no necesitamos esto, es porque nosotros desde el pliego de condiciones, desde el contrato, ya tenemos muy automatizado el proceso. Entonces ustedes cuando estén emitiendo la póliza de cumplimiento, mientras le cogen agilidad a la lectura del contrato, pueden desglosar y sacar su información acá. Y ya de acá no es sino pasarla al aplicativo de cumplimiento. Así no decir la expedición y pasar toda la información tal cual está en el cuadro de Excel, con las vigencias, con el tipo de contrato, con lo que tiene el contrato, y ya es pasarla. O sea, que el cuidado está en la lectura y sacar la información que inicialmente la vamos a tener en este cuadro de Excel. Y de ahí en adelante, si nos levanta control, ya tenemos también un trabajo adelantado de enviarle a la sucursal o a la promotora los valores y los datos importantes para la expedición del contrato. ¿Esto por qué se pidió y por qué se solicita? Porque la compañía exige que mínimamente, si a nosotros se nos sale la delegación, también la gerencia regional de cumplimiento, tengamos un concepto y un análisis claro de qué contrato estamos emitiendo. Y esta es la forma más fácil de poder saber a qué vamos a acompañar al cliente en un proceso futuro. Entonces siempre va a sacar la información del contrato a ese cuadro de Excel para tranquilidad y facilidad de ustedes. Listo, aquí vamos a despedir una póliza de cumplimiento y una póliza de responsabilidad civil derivada de cumplimiento. Listo. Vamos a ver, no tengo información sacada en el cuadro, me van a excusar, pero vamos a ir sacándolo desde el contrato directo al aplicativo de cumplimiento. Listo. Entonces, el tipo de póliza, cuando hablamos de colegio mayor, institución universitaria, colegio mayor, esta universidad es mixta, tiene contratación pública y privada, o sea que en este caso ellos siempre piden a favor de entidades estatales. Listo. Número de contrato. Aquí también lo va dando, hay entidades que son muy fácil, pues colocan la información muy fácil y esto también nos facilita la vida al momento de sacar la información. El valor del contrato, 24.945.000. El contrato lo vamos a ver siempre en el objeto o aquí en el asunto donde vemos contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión. Entonces, prestación de servicios y prestación de servicios. Que esto es un profesional, un contador, un abogado, que es un médico, lo que tengamos, entonces colocamos profesional. Aquí también tenemos prestación de servicios de transporte, vigilancia, telecomunicaciones, publicidad, el tema profesional, outsourcing, mantenimiento, logística, interventoría, desarrollo de software que es muy limitado para nosotros, prestando servicios de aseo y alimentación. Pero en este caso vamos a escoger una prestación de servicios profesional. Si escogen prestación de servicios y prestación de servicios, es válido también para que lo tengamos muy presente. Tipo de unidad de negocio, negocios mediana y pequeña empresa, información del tomador. Aquí es una persona natural. El número de cédula 39471 lo podemos copiar, pegar y quitarle los puntos, obviamente. Listo. A este cliente también nos va a salir, desea consultar la información y cupo y cúmulo del afianzado. Si quieren, lo pueden hacer. De resto, no es necesario. Y como es una prestación de servicios, no requiere de que le matriculemos un cupo específico. Listo. Entonces, para que lo tengan muy presente. Esa alerta que salió ahí es porque como es persona natural no tiene en sí un código de cámara de comercio registrado o el del RUT. Eso lo podemos ingresar siempre que actualicemos el SARLAF. Cuando la persona es asalariada podemos colocarle la opción de asalariado para que esas alertas no nos salgan en el sistema. Asegurado y o beneficiario en este caso el NID del colegio mayor.
colegio mayor, por aquí no coloca el NID en su mayoría. Aquí nos toca pues acudir a Google para que nos dé el NID del colegio mayor porque no lo colocan. Y hay contratistas que no lo colocan, contratantes, perdón, que no lo colocan. Entonces, en ese caso, nuestro amigo Google nos ayuda con eso. NID, Colegio Mayor de Antioquia. Por aquí lo encontramos. $890, $980, $134,400. Por ejemplo, el NID ahí estaría malo. Miren la diferencia de lo que hace un número. Y es, el dígito de verificación en el anterior estaba en 4, aquí es 1, realmente. Institución universitaria de colegio mayor. Listo. 13807 en este caso el código intermediario usuario líder. Y ya la vigencia del contrato. Bueno, entonces aquí vemos la información inicial. La información inicial, ¿de dónde la sacamos? Todo de aquí. Que fue el número de contrato, tipo de contrato, subtipo de contrato, el contratista, el valor del contrato, contratante, y ya faltaría el plazo o vigencia del contrato. Listo. Primeros término de ejecución, va hasta el 11 de diciembre y normalmente esto debe tener una fecha de firma del 9 de diciembre, o sea que se tiene una vigencia de 2 días. Si aquí vamos en el 9 de diciembre, esta sería nuestra fecha inicial del contrato, 9 de diciembre. Esa sería nuestra fecha de inicio. Vamos a buscar entonces el lugar de la presentación, tercera pago, termina ejecución, ejecutará el objeto presente contrato en un periodo que inicia a partir de la firma de respectiva acta de inicio por partes contratistas y supervisor y va hasta el 11 de diciembre del 2020. O sea que estos contratos lo hacen es para legalizar el presupuesto que tienen pendientes por ejecutar y el año entrante pueden tranquilamente hacer un acta de inicio y una modificación. Listo. Entonces, garantías, ahí buscamos el plazo, son 2 días, y las garantías. Garantía de cumplimiento, garantía de calidad del servicio, garantía de responsabilidad civil y garantía de pagos y salarios y prestaciones sociales. Entonces, seleccionamos calidad del servicio, cumplimiento y pago de salarios y prestaciones sociales. A veces cuando el sistema no reconoce bien el ingreso del intermediario, estas tasas quedan en cero o no se matricula. Siempre tenga presente que la tasa estándar de nosotros es 0.3, 0.3, 0.25. 0.3 para toda la de cumplimiento, excepto para pagos y salarios y prestaciones, que es 0.25. Esas son las tasas estándar. Para que lo tengan presente, cumplimiento va al 15%. Calidad del servicio al 10%. Pago de salarios y prestaciones sociales al 15%. Entonces ustedes se han dado cuenta que las garantías de salarios y prestaciones siempre piden tiempo de duración del contrato y 3 años. Y es bueno que lo tengan presente porque las prescripciones laborales, los empleados tienen derecho hasta 3 años para reclamar pues recomponer sus derechos como tal, salarialmente. Las vigencias. Aquí vemos que la vigencia del contrato son 2 días. Entonces, calidad del servicio y cumplimiento en las entidades estatales casi siempre son como la misma vigencia. Entonces, 6 meses, tiempo de duración del contrato y 6 meses más. Entonces, tiempo de duración del contrato, 6 meses y 2 días. 6 meses y 2 días. Ya quedó tarifa.
¿Qué nos faltaría aquí? Nos faltan dos cositas, dos pasitos. Uno, el objeto del contrato. No tienen que colocarlo todo, colocan lo que, pues lo principal del objeto, para que no llenemos como tal pasemos el contrato a la póliza, sino que ya tengamos contexto. Número de contrato número, Ahí ya tenemos como tal una cotización, si queremos presentar una cotización. Mire que aquí tenemos la opción de imprimir cotización, por ejemplo. Si yo quiero imprimir la cotización, como no hay posibilidad en este momento en la compañía de generar PDFs, pues no tendríamos la forma de compartirlo. Pero aquí tenemos una prima de 37.546.000 y solamente es incluirle el IVA. Listo. Entonces ya tenemos como tal el borrador. ¿Qué nos falta? El requisito para proceder con la expedición. El requisito. Vamos a requisitos. Y en requisito vamos a buscar el tipo de documento que vamos a adjuntar. En este caso vamos a adjuntar un contrato. Es lo mismo, adjuntar documento. Y le damos cargar. Listo. ¿Cómo vamos a validar si está adjunto? Solamente mirar en vigentes y ya ahí nos aparece el ítem de contrato adjunto y podemos proceder. Listo. Entonces, ¿cómo hago yo para expedir la póliza de cumplimiento que también me la pide el contrato, la póliza de responsabilidad civil? Entonces, aquí sigue otro paso adicional. Aquí le damos expedir. Esperemos que no levante control. Listo, se expidió la póliza de cumplimiento. En estas alerticas dice, se expide la carátula, desea imprimir la carátula, desea imprimir el certificado y nos aparece otra pestañita igual. Se despidió correctamente la póliza. Si esta póliza tiene una póliza de responsabilidad civil derivada de cumplimiento, debe ingresarla en estos momentos. Desea hacerlo. Vamos hasta aquí. Sí, Juli. Los demás. Sí, súper. Perfecto, está listo. Se despidió Sí, señor. correctamente la póliza. Le damos que deseamos expedir la póliza de responsabilidad civil, sí, y nos abre una pestaña muy similar, pero ya nos trae casi que toda la información. Teléfono del contratista, dirección del contratista, Medellín, Antioquia. Esto puede variar, nosotros no lo modificamos en su mayoría porque la entidad contratante como que no lo exige. Igual las responsabilidades civil siempre cubren predios y en las labores y operaciones, eso es el básico de la garantía de responsabilidad civil. ¿Qué nos toca diligenciar aquí? El sector. Aquí el tipo de sector en responsabilidad civil para nosotros es muy limitado, entonces debemos de colocarlo a lo que más se parezca el objeto del contrato. Entonces en este caso, escuelas, colegios, universidades, academias, que vemos que la entidad contratante es una universidad, y ya es mirar qué tipo qué porcentaje está pidiendo o si es salarios en salarios. Y evidentemente son 200 salarios mínimos. Entonces, ¿cuánto es el salario mínimo hoy? Es que lo tienen tan claro. 77.803 por 200. Este es el valor asegurado. 175, 560, 600. 175, 560, 600. La tasa estándar de responsabilidad civil es 3 y ya es colocar el tiempo de duración del contrato durante el plazo del contrato. Entonces la responsabilidad civil efectivamente siempre tiene una cobertura única y exclusivamente durante el plazo de ejecución del contrato. En este caso la pidieron por 2 días.
le damos tarifar. Y esta nos va a dar la prima mínima para la póliza de responsabilidad civil, que es 84.033 masiva. En este caso son 100.000 pesos. Y le damos a aceptar. Muy bien. ¿Qué les puedo hacer de anotación en este caso? Sobre todo en las pólizas de responsabilidad civil cuando son a favor de entidades estatales. Muchas veces ellos colocan que el asegurado y el beneficiario debemos de colocar la entidad estatal. Supongamos que el responsabilidad civil para el colegio mayor dice el asegurado y beneficiario debe estar el colegio mayor de Antioquia y los terceros afectados. Entonces, asegurado y beneficiario, mira que aquí está la información de asegurado y beneficiario, colocan y o colegio mayor, universitaria colegio mayor, y en textos como la opción de beneficiario no la podemos tocar porque la póliza de responsabilidad civil es únicamente y exclusivamente para terceros afectados, le colocamos beneficiario, terceros afectados y o colegio mayor. Esa es la forma en que uno expide una póliza de cumplimiento y una póliza de responsabilidad civil derivada de cumplimiento. Esta no la voy a expedir ya por efectos pues, de no perjudicar el tema de cancelaciones, pero ya queríamos ver cómo es el ejercicio general de una expedición con un usuario delegado. No lo hice con un usuario mío, lo hice con un usuario delegado de cumplimiento. Ahora sí, para hacer esto un poquito más ameno, yo quiero que abran sus micrófonos y me cuenten qué tal les pareció, cómo ven la herramienta. Yo sé que van a surgir muchas dudas, vamos a tenerlas todas, pero para eso nos tienen a nosotros, un chat o alguna cosa, tengo este inconveniente, qué puede estar pasando, qué puede estar diligenciando mal, y nos puede escribir a Santiago o a Dani o a mí y decir, y escalarnos la inquietud y ya nosotros ayudamos a resolverla en el aplicativo. Entonces, los escucho, muchachos, ¿qué tal les parece? Pues no, es excelente la herramienta y la posibilidad que tenemos pues en tiempos de respuesta para con el cliente, porque ya no vamos a tener como esos retrocesos y esas incomodidades de estar llamando, que hubo la póliza, porque también sabemos que no es un solo asesor al cual ustedes le emiten póliza y somos varios pues, y que en el día a día el volumen de pólizas para emitir es bastante. Ahora quiero preguntarte, y eso ya se había tocado anteriormente, con base a los consorcios y de las uniones temporales, que obviamente deben de estar vinculadas en la compañía, todo Sí. este proceso de estudio, digamos, de estas uniones, ¿la harían ustedes, la haríamos nosotros, o cómo sería el proceso en esa parte? A ver, en ese tema de las uniones temporales y o consorcios, sí me tocaría decirte yo, déjanoslo a nosotros. Eso sí, dejándonos claro en el cuadro de Excel que nosotros les vamos a suministrar las partes, las partes del consorcio de unión temporal y incluir la experiencia, la información financiera, todos los documentos que normalmente se requieren de ambas partes. ¿Por qué es importante tener esta documentación? Porque ya con eso validamos. Si el cliente es vinculado, de pronto tu cliente no es vinculado y puede venir acompañado de un cliente que sí es vinculado con otro intermediario, entonces eso nos puede facilitar y ya mirar con la gerencia de cumplimiento si es posible o no es posible. Eso se nos sale a nosotros también de la delegación porque en la compañía se están presentando siniestralidades y es en ese tipo de contratación, en uniones temporales. Todos sabemos que en consorcios uniones temporales hay una solidaridad y muchas veces colocan al que ya tenía el contrato ganado como socio minoritario y ese no pudo cumplir con sus obligaciones y dejan al otro cargado con todo el tema financiero y en últimas no pueden cumplir. Entonces hay que mirar como un solo cliente la unión temporal y eso es lo que nos imposibilita a nosotros decirte sí pueden estudiarlo cuando realmente no. Es diligencia la información en el cuadro con los datos de unión temporal
en ese caso el acta consorcial o el acta de conformación de unión temporal, y ya nosotros procedemos con el estudio de esta licitación o de ese contrato como tal. Bueno, otra pregunta. Me he dado cuenta en la prima mínima que están 100.000 pesos. Sí. Para algunas entidades estatales, sobre todo en la contratación que es especial, para el tema de universidades y colegios estatales, esa contratación es especial. Entonces, la prima mínima de ellos es como de 35.000 pesos. Uh-huh. Es como la diferencia que he encontrado entre una y otra. Sí. Por ejemplo, con el SENA nosotros tenemos primas mínimas de 40.000. Con el colegio mayor justamente tenemos una prima mínima como de 30.000 más IVA. Todo lo estoy dando sin IVA. Y en ese caso sí nos recomiendo mucho que modifiquen las primas de expedición, las primas mínimas. Y es porque nosotros tenemos también dentro de su grupo de intermediarios, hay alguien que maneja pólizas de cumplimiento para el SENA, ¿cierto? Entonces emite la póliza de cumplimiento para el SENA y por allá cuando ya tiene la póliza emitida le hacen cancelar la póliza porque o por otra compañía la leo más barata, ejemplo el Estado, o porque Suramericana la actualizamos a 100.000 pesos y otro colega le salió a 50.000 pesos. Entonces, cuando son convenios y cuando son prestaciones de servicios que vienen primas mínimas, no es recomendable modificar esas primas. ¿Y por qué se dan esos convenios? Porque la entidad es vinculada con nosotros o tiene un margen de contratación alto y eso también hace que la delegación, que la prima mínima sea como más baja más baja del mercado. Entonces, por eso es mejor no subirle la prima mínima y dejarla así tal cual está, para que eviten esos reprocesos. ¿Alguien más? ¿Comentarios, dudas? Dímelo. Pues yo pienso que al inicio o sea, es fácil la herramienta, pero al comienzo yo creería que vamos a estar muy pegados de la mano de ustedes porque para Tranquilos. evitar cometer como los errores y que no nos salgan pues como por ahí retrocesos. Entonces, pues esta familia, pues uno se puede como familiarizar con ella, pero al inicio yo, o sea, parte mía creo que los voy a molestar mucho para empezar pues como hasta que ya le coja pues como el tiro. Tranquilos, inclusive no está de más decirlo, en la primera expedición que vayan a realizar, si se sienten muy enredaditos, no es sino que nos llamen, nos digan, podemos hacer una reunión por Teams, lo podemos hacer, y yo creo que la primera siempre va a ser la más dura, y ahí vamos a memorizar y a tener más el proceso memorizado, entonces tranquilos, el primero, el segundo, el tercero nos pueden estar contando. Yo sé que eso va a ir ayudándoles a ustedes para el tema. Lleguen con las dudas puntuales, que eso es lo que nosotros queremos, y es que lleguen con una duda puntual para que así la podamos solucionar perfectamente. Yo el video que apenas lo descargue, inmediatamente se lo hago llegar a Carolina cuando llegue a vacaciones y que lo monten a las redes de la promotora para que lo tengan también visualizado. ¿Listo? Juli, ¿cómo ¿Alguien hacemos más? para saber cuáles son los requisitos para cada caso? O sea, tú en el primer ejemplo solamente montaste el pliego y en el segundo solo el contrato. ¿Yo Sí. cuándo sé si me falta algo de esos dos documentos? ¿Sabes cuándo? ¿Sabes? Cuando tenés un contrato de cumplimiento y adicional te mandan un acta de inicio. O sea, quiere decir que no es la fecha de inicio del contrato inicial, sino un acta de inicio. Entonces te suministran dos documentos. Entonces ahí colocas el contrato y adicional colocas el acta de inicio. ¿Para qué? Para validar que la fecha de inicio sí sea la del acta de inicio. O sea, que parece por ese lado, el cliente con la información que te vaya enviando la vas adjuntando según los requisitos que tengas ahí. Si no te aparecen ahí, nos los puedes hacer llegar con el número de póliza que hayas emitido y nosotros los archivamos. Listo, para que estén Muchas gracias. como tan tranquilos. Yo creo que fuimos muy precisos con el tiempo. Espero les haya gustado y les haya parecido muy buena la herramienta. Recuerden que eso es a partir del 3 de enero.
que van a empezar a usar sus herramientas. El que quiera utilizarla a partir del día de hoy, quiera hacer uso, hágale. El tema de mirar si tienen la delegación o no activa, se los agradezco la validen y me cuenten con la cédula, nombres completos, el código de la agencia o el código del asesor, y ya con eso validamos sus delegaciones. ¿Listo? Entonces, mil gracias a todos por su participación. Disculpa.